Está con nosotros Jorge Luis Rodríguez Basora, usted lo conoce muy bien, historiador, abogado, miembro de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Yucatán y para suerte nuestra, amigo nuestro. Así que bienvenido, George. ¿Cómo amaneces? Muy bien, Meridiana Gastón, buenos días. Qué gusto verte. Un gusto como siempre. No, hombre, al contrario. Oye, Jorge, nos vas a hablar hoy de estos pues, grandes construcciones franciscanas. Sí. En Izamal. Algunos le llaman, los castillos, que no solo hay en Izamal, hay en varias partes del interior del estado, que a veces la gente nos pide, oye, háblanos un poco, pues también lo que pasa no solo en Mérida, sino en el interior del estado. Y una de los edificios que más vislumbran o que más llaman la atención son estos tipos de castillos medievales, si tú lo quieres ver así, que encontramos en diversas poblaciones. Los encontramos, por ejemplo, en Izamal, principalmente en Maní, en Concal, en Tzitzantún, que eran unos conventos, eran los conventos franciscanos. Cuando llegan los españoles y quieren, la colonia empieza, no se les permitía a todos los blancos, los españoles, vivir en el interior de Yucatán. Eran pocas las poblaciones, Mérida, Campeche, Valladolid. Se fue ampliando poco a poco. Los que llegaron al interior del estado son los franciscanos para la evangelización. Y lo primero que tenían que construir eran estas fortalezas o eran conventos. Porque, ¿qué era un convento? Era un lugar donde iban a vivir. No creas que unos 40, 50, 100 frailes, no hubo tantas personas que pudieran venir aquí a Yucatán. Pero eran estas mini fortalezas porque literalmente se encerraban. O sea, era para que había una parte... Para protección. Era parte del... En parte sí, o sea que no era separar lo que era la parte religiosa de la población maya en general. Okay. Incluso aquí en Mérida el convento igual tenía una parte donde no podían visitar las personas. Era el claustro que le decían. Recordemos que muchas veces, o sea, por ejemplo en Europa había igual los conventos donde no podían entrar cualquiera, esa privacidad que en los conventos del interior, por ejemplo Izamal, nosotros visitamos, cuando tengan la oportunidad visiten Izamal, tenemos el atrio, que es el más grande de América. Pero si nosotros se dan cuenta, vean esto, es el atrio. Ah, mire, ya lo tiene en pantalla. Sí. Exacto, es el atrio cerrado, porque la basílica, no sé si te acuerdas, de Guadalupe no estaba cerrada, ajá. Podías visitarla. Este convento... ¿Qué es un atrio dentro de un convento? ¿Qué se supone que pasa ahí? Tenía funciones litúrgicas, era donde se reunía la gente, incluso aquí se daba misa afuera, había una capilla aquí en Izamal, ¿de acuerdo? Aquí lo interesante es que este convento, al igual que otros, por ejemplo el de Concal, se utilizaron, esta era una antigua pirámide maya. Okay. Por eso lo ven, estamos bastante elevado, ¿no? Uh-huh. Exactamente, lo vemos. Vean por ejemplo, el de Concal, lo que yo les decía. Esto es por la parte, no vemos la parte delantera de la iglesia, pero los que tienen la oportunidad de vernos a través de las redes, pantallas. De las pantallas, vean que a mí me da un poco de aire como una pequeña fortaleza medieval, que hasta se encerraban. Tenían hasta capacidad, tenían sus propias norias, por ejemplo. Okay. Podían sacar agua, se podían encerrar. Independientes sin ningún problema. Tenían huerto para la comida. Okay. O sea, son verdaderas joyas de nuestra arquitectura. No ubico esta de Concal, lamento, porque he ido muchas veces a Concal. Lo que pasa es que, por ejemplo, estas fotos que les seleccioné es por la parte de atrás. Nosotros vemos siempre la iglesia principal, claro. Pero no vemos todo lo que hay atrás. Por ejemplo, esta de Izamal. La gente me decía, ¿esto dónde es? O sea, y es en Izamal, en la parte de atrás. Vean la altura. Aquí lo que podemos ver se construyó sobre una pirámide, por eso estaba tan alto. Y conforme fue creciendo el convento, se fueron poniendo más contrafuertes, se fue ampliando hasta que quedó esta mini fortaleza. Todo esto estaba cerrado, ¿okay? No podían acceder ahí cualquier persona. Y de verdad son verdaderas joyas que tiene nuestro estado. Maní también tiene algo similar. Maní tiene algo similar, no tan grande. Recordemos qué es lo que pasó. Por ejemplo, en Izamal se usó una antigua pirámide maya que estaba allá. Y incluso las piedras, lo mismo que pasó en Mérida, las piedras se ponían, se utilizaban, se desmontaba el edificio maya y se utilizaban las piedras para... O sea, se desarmaba el edificio. Alguna parte, no eran castillos propiamente como conocemos de Chichén Itzá, pero se ponían. Okay. Ahí se utilizaba. Nunca había visto una foto aérea de Izamal y sí, pues se ve bien bonito. Pues, dice, es el segundo atrio más grande cerrado del mundo, después de la Basílica de San Pedro. Lo tenemos aquí cerquita. Okay. Igual un dato interesante de estos conventos, castillos que dicen que vale la pena visitar, por ejemplo, el de Tzitzantún también, el de Maní, Concal, porque nos quedamos siempre en Izamal y Valladolid. Sí, claro. Vale la pena visitarlos. Las pinturas que tienen adentro.
O sea, se utilizaron unas pinturas muy bonitas. Por ejemplo, el azul que también lo conocían los mayas, se utilizaba para pintar. En Tizantún está muy bonito, se pueden ver todavía unos frescos muy bonitos sobre la pared, que vale la pena. En Izamal también pasa un poquito desapercibido. Mire, este es el de Tizantún, por ejemplo, que era tan alto que incluso el techo se cayó. Claro, ya lo conozco, sí, es impresionante. Se cayó y lo tuvieron que poner una especie como de cubierta. Nunca he entrado. Era altísimo es altísimo este convento y tiene unas pinturas muy bellas. Entonces, ahora, lo que veo es que no tiene la construcción como de una catedral, ¿no? Que siempre generalmente es una cruz y la ves desde el cielo, claro, ¿no? Buena observación, claro, porque estos no eran catedrales, tienen otra función. Es una función completamente diferente. Si ¿Todas las catedrales se hacen así? Tienen su crucería, exactamente. Tienen su arquitectura que tiene que ver con la liturgia. Estos son conventos y siempre van a ver como la gente me decía, bueno, este espacio como una pequeña fortaleza o este patio, estamos acostumbrados a los patios medievales, donde ahí se hacían muchas cosas. Digo, no, es el convento, es la zona, un espacio de 2 pisos, incluso imagínate, en la época colonial tener un edificio de 2 pisos, como era donde vivían, en la parte de arriba estaban los cuartos o celdas de los monjes. ¿Y quién construía? ¿Contrataban gente? ¿Lo hacían ellos? Porque estos edificios los ve uno y dice, tu madre mía, esto debió haber tomado muchos años construir. Sí, mira esta foto, por ejemplo, es en Tizantún, donde se cayó el techo, ahí podemos ver esta... ya se ve ahí cómo se cayó el techo, claro. Pero ve la altura que ¿Qué le pusieron tenía? arriba? ¿Cemento? Una especie de, yo no sé, de tipo viguetas, bovedillas. Se les vino para abajo, pero enterito, ¿eh? Porque aquí lo que decías exactamente, ¿quién construía eso? No eran los franciscanos. Los franciscanos, cuando mucho habían 3, 4, 5 en una población. Era la población maya de la zona que ayudaba en estas labores. ¿Sabemos si les pagaban? Era parte del intercambio religioso. Recuerda que ellos recibían misa, recibían... pero no les pagaban. Entonces yo te regalo la misa, tú me regalas la mano de obra. Era parte de una especie de tributo que participaban. Por eso podemos entender que estas grandes construcciones... ¿O era obligados? Mira, te voy a dar un dato. Cuando fue la guerra de castas, hay registro de que los mayas secuestraban a los sacerdotes para que oficiaran las misas de las festividades. Que necesitaban, es esta mezcla cultural, ¿no? Que como tú dices, lo hacían por obligación, en parte sí, porque era parte de los tributos que tenían que dar. Pero eran creyentes de verdad. Este sincretismo, claro, efectivamente. Por eso hasta donde están los conventos... ya habían dejado Kukulcán a un lado desde hace mucho. Era esa parte, en el medio, estaban en el medio. Porque de hecho recordemos que el templo, por ejemplo, Izamal, donde estuvo... Era también un edificio maya donde había adoraciones. Hasta en eso se pensó exactamente en dónde vamos a poner este tipo de edificios y todo. Para este tipo de creencias, ¿no? Sí. Es impresionante. Y yo supongo que tomaba muchos años construir algo como lo que estamos viendo ahí en pantalla en Tizantún. Sí, efectivamente. Por ejemplo, en Izamal, dicen que empezaron en 1550 y algo, cuando inicia ya están los españoles en Mérida. Pero, por ejemplo, el Camerín de la Virgen y todo lo que es la parte de arriba del convento, hasta 1600 y algo, casi 100 años. O sea, empezaba a funcionar con pequeñas estructuras de madera, de rama. Por ejemplo, los primeros techos eran de rama, o sea, de este material guano, rama. Y poco a poco fueron creciendo. Pero los franciscanos se dedicaron a construir estos verdaderos conventos. No hubieron en todos lados. Había capillas en diferentes lados, pero los conventos en muy pocos lugares. Está bien interesante. Y también aquí aprovechando un dato interesante que siempre nos pregunta cuando hablamos de los temas, la gente me pregunta, bueno, ¿dónde puedo saber más? Si hay libros. Y recomendamos libros y lecturas que muchas veces ya están agotados. Actualmente se acaba de publicar un libro que se llama Las 100 joyas del arte sacro en Yucatán. Un libro increíble, muy grande por cierto, porque habla desde la arquitectura, se ven estos conventos y muchos otros temas como los retablos, las pinturas. Que para los que siempre preguntan, oye, quiero libros que sí podamos adquirir y no los que ya están agotados. 100 joyas del arte sacro en Yucatán. ¿De quién es? El diario de Yucatán lo publica, junto con la arquidiócesis, hace una serie, muy buenos investigadores trabajan allá, el maestro Indalecio Cardeña, el maestro Ángel Gutiérrez, o sea, lo mejor de lo mejor que puede, las mejores investigaciones las ponen ahorita en este libro. Entonces, si quieren saber más de estas arquitecturas y todo este proceso que tú decías que es fascinante, debe ser. Lo pueden encontrar en este libro
de la Arquidiócesis de Yucatán. Pregunta cultural, digo, no sé, las iglesias, por lo menos en Yucatán y hasta donde yo sé en todas partes, lo habíamos dicho antes, la puerta principal siempre está viendo hacia el oeste. Y el retablo es el fondo del... El retablo, que es donde es el altar. El altar que siempre está viendo con hacia imágenes. el este. Esa es ¿estos conventos también tienen alguna orientación específica o no era tan importante como lo es para una iglesia? No, sí tienen esta orientación. Sí, tiene que ver con los temas litúrgicos, de que si vemos a Roma, que todo eso, pueden ahí adquirirlo. Vale la pena porque siempre nos pasa mucho. Me preguntan, quiero que recomiendes libros que podamos comprar. Claro. Y normalmente los libros se agotan. Y no hay muchos. Además. Además no hay muchos. Qué interesante. Bueno, te agradecemos mucho. Gracias. Jorge, como siempre es un gusto aquí. Sigue a Jorge Luis Rodríguez Basora en @Crónicas de Yucatán. Sí. Por allá va a tener más material.